La Asamblea Nacional aprobó con 79 votos la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se creó en el año 2008 para construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unidad latinoamericana. Con lo resuelto por los legisladores, concluye el procedimiento legal para la separación de Ecuador del bloque regional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar del tema de UNASUR y su aparente muerte por inanición. Es un estatus un tanto confuso. Los países miembros en bloque unos, otros por decisión individual, han ido abandonando este organismo de integración subregional de inspiración del socialismo del siglo XXI, y da la casualidad de que nuestro país es la sede de este organismo. Hay un edificio de por medio. Ese edificio ahora es reclamado por el Consejo Provincial, propietario del terreno que entregó en donación para este fin, etcétera. Vamos a analizar este tema con Jorge Ortiz, periodista, analista político y de temas internacionales. Jorge, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Gracias, María del Carmen y Freddy. ¿Cómo les va? ¿Cómo se debe interpretar esto que ha pasado con la UNASUR, con este organismo creado en su momento por Chávez, por Lula da Silva, por Kirchner y por Correa y Evo Morales? Gracias, Freddy. Hay pocas frases más manidas y repetidas que esa crónica de una muerte anunciada, pero esta es la crónica de una muerte anunciada. Yo me acuerdo que en el 2008, cuando se anunció la creación de UNASUR, yo todavía periodista en funciones, dije, este es un mamotreto que no va a servir para nada. Eso me valió unas 8 sabatinas llenos de insultos diciendo, este tipo de ignorante no sabe nada de nada. Y yo sí, en efecto, yo no sé nada de nada, pero pasó lo que yo dije. Eso es un mamotreto que no tiene ninguna viabilidad, porque la multilateralidad, los organismos multilaterales de crédito, de relaciones, de vínculos, los foros que se han creado, se crean sobre la base de los intereses de las naciones, que son múltiples, que son diversos, y no sobre una ideología, y menos aún sobre una ideología decadente, absurda, atrasada siglo y medio, como es el socialismo del siglo XXI. Había un antiamericanismo muy rampante en contra de la OEA. OEA que sí sirvió durante unos años, fue la que gestó el derecho internacional americano, tuvo un papel importante en la vida de América, pero después se fue decayendo, y llegó un momento en que en efecto la OEA tenía poca viabilidad política, tenía poca eficiencia, pero reemplazarla a la OEA por un organismo nacido en base a los prejuicios políticos, a la ideología, insisto, trasnochada de algunos dirigentes políticos, especialmente Chávez y Correa, pues era evidente que es un organismo que no iba a sobrevivir, como se está viendo, no sobrevivió. Los grandes países ya se separaron en este momento, con la salida del Ecuador, si no me equivoco, quedan 5, el Uruguay, Bolivia y 3 países caribeños menores. Es decir, un organismo muerto. En este momento ya no tiene ninguna viabilidad, y no la tuvo nunca. No la tuvo nunca. En un momento dado, el señor Chávez, con el petróleo, con los altos precios del petróleo que además subían, creyó que podía ser líder continental. Correa dijo, yo me voy atrás de Chávez porque este es un militar tonto y no va a poder mantenerse, en cambio soy un hombre iluminado por la providencia y yo voy a ser el verdadero líder latinoamericano. Y al final ninguno de los dos los fue, porque ninguno de los dos tenía la capacidad suficiente y estaban montados en un organismo que no tenía ningún sentido. Era una cosa ideológica que nació también porque Lula, que es claro, él sí representaba algo fuerte, representaba una socialdemocracia moderna, latinoamericanizada, que representaba un país grande, poderoso, ya una economía entre las 10 primeras del mundo, además con una industria ascendiente. Pues se apartó. Lula no estaba interesado en tratar de ser líder regional, sino resolver los problemas de su país, y en gran medida con defectos, con corrupciones, pero lo hizo. Pero Chávez y Correa creyeron que ellos sí eran los tocados por la vara de la providencia y que podían manejar un organismo así.
ya estamos viendo el triste final de UNASUR y de quienes lo patrocinaron. Y un récord de participación del Consejo de Presidentes realmente bajo. Creo que en una sola ocasión estuvieron, y no todos los mandatarios reunidos. Hace más de 3 años no se elige secretario general. Los países miembros no aportan con las cuotas acordadas para darle vida económica a ese organismo. ¿Qué va a pasar ahora? Y bueno, va a terminar de desaparecer la salida del Ecuador con la denuncia del tratado que aprobó hoy la Asamblea. Yo creo que es el puntillazo final. En este momento, pues, el presidente del Uruguay, que es un hombre sensato, Tabaré Vázquez, seguramente pues se comunicará con Evo Morales y le dirá: Evo, ¿qué estamos haciendo? Este organismo está muerto, liquidémoslo. El Ecuador, por su parte, hará lo que debió haber hecho siempre, y es tratar de integrarse a la Alianza del Pacífico. El futuro económico del mundo, y eventualmente político, pero por lo menos económico, es la cuenca del Pacífico. Esta cuenca Asia-Pacífico es una cuenca en que está el gran desarrollo del futuro. Ustedes ven cómo los países que están pensando no en estos prejuicios ideológicos, en esta cosa combativa, sur-sur, Chávez-Correa, sino que están pensando en sus intereses nacionales duraderos. Están pensando en la cuenca del Pacífico. Los Estados Unidos, durante la época del presidente Barack Obama, estructuró la mancomunidad del Pacífico con 13 países para armar un bloque regional que cope la alianza y que de alguna manera le cierre el camino a la expansión política y militar de China. Después el presidente Trump, con la falta de visión que lo caracteriza, lo sacó. Pero esos países están pensando en grande, están pensando en el mañana y están pensando en la cuenca del Pacífico. El Ecuador debió haberse integrado desde el principio, fue invitado a integrarse en la Alianza del Pacífico. Pero claro, el Ecuador en el año 2007, cuando llegó al poder el presidente Correa, se olvidó. Correa no era un hombre bien formado intelectualmente, lo vengo diciendo 13 años en medio de las burlas de muchos, pero me ratifico y creo que los hechos lo van demostrando. Es un hombre intelectualmente mal formado y no entendía que las relaciones internacionales, la política internacional de un país se basa en intereses. Ya lo dijo, lo han dicho pues el canciller de hierro Bismarck, lo dijo Winston Churchill, lo han dicho los grandes estadistas que han manejado la política mundial, que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y al definir una política internacional lo que hay que definir es los intereses. ¿Cuáles son los intereses? El Ecuador tenía aceptablemente bien definió sus intereses. La política internacional del Ecuador se basó primero en la contención del Perú. Durante muchos años ese fue uno de los temas. Y en segundo lugar, el establecimiento de relaciones fecundas, lo más intensas posible en lo político y en lo económico, con los países con los cuales por lo político o por lo social teníamos vínculos. Es decir, países con los que comerciamos intensamente, empezando desde luego con los Estados Unidos y los países de Europa Occidental y los países de América Latina con los cuales tenemos temas de vecindad y de intereses comunes. Países además, todos ellos en los cuales hay colonias ecuatorianas grandes. De pronto llegó el señor Correa y decidió que ya no había que darle importancia a esos países. La expulsó a la embajadora de los Estados Unidos con un pretexto de lo más trivial, de lo más peregrino. Después nos desvinculamos de Europa. Mientras Perú y Colombia negociaban un tratado de libre comercio, nosotros no negociamos un tratado de libre comercio y nuestros productos dejaron de tener mercados europeos porque llegaban con un arancel demasiado alto. Y después hasta nos separamos, dejamos de tener embajador en Bélgica, en Bruselas, porque ya Bruselas es la capital de Europa, ahí está la sede de la Comunidad Europea, la capital de los 27. En Bruselas está representados 444 millones de habitantes de Europa con altos poderes adquisitivos. Bueno, Correa sacó hasta nuestro embajador en Bruselas. Y más bien descubrimos de pronto que nuestros verdaderos intereses, que nuestros verdaderos países fraternos eran Bielorrusia, teníamos una embajada en Bielorrusia, en Argelia, en Nigeria. Le dábamos prioridad a un país que ni siquiera es país, como la República Saharaui Democrática, que inclusive lo teníamos aquí invitado como personaje de lujo al representante supuestamente de los saharauis, que en realidad es representante de un partido político, el Frente Polisario, un partido político de extrema izquierda que opera en el desierto del Sáhara, dentro del Reino de Marruecos. Es decir,
todos los temas que hicieron que el Ecuador mantenga durante años una política exterior aceptablemente coherente, con diplomáticos de carrera que conocían cuáles eran los intereses nacionales y trataban con aciertos y con desaciertos de tratar de promoverlos. De pronto con Correa, pues los intereses nacionales cambiaron, descubrimos que más nos interesaba Bielorrusia que los Estados Unidos y Argelia que toda la comunidad europea. Se trastocó todo. Claro, y parte de eso es el nacimiento y ahora la muerte de UNASUR. Con estos 2 años y algo más de gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿cree usted que las relaciones internacionales del Ecuador se han reorientado, tomando en cuenta esta última decisión del Ejecutivo refrendada por la Asamblea Nacional de salir de la UNASUR? Creo que sí. Yo creo que desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, empezó a dar mensajes, al principio tímidos, incluso un poco equívocos, de que él no estaba de acuerdo con la política de su propia ministra de Relaciones Exteriores, la señora María Fernanda Espinosa, que dicho sea de paso tiene el título indisputable de ser la peor canciller que ha habido en la historia del Ecuador, porque es la que trastocó todos nuestros intereses, nos vinculó a países a los cuales no les vendemos ni un orito, países en los cuales no vive ni un solo ecuatoriano y con los cuales no tenemos ningún vínculo, como, insisto, la Bielorrusia de Alexander Lukashenko. El momento que el presidente finalmente se animó a sacarla a la señora Espinosa, buscándose el pretexto de la candidatura, después de haberle dado cama, dama y chocolate para que se promueva por el mundo a costa de los ecuatorianos que pagamos impuestos, la política ecuatoriana exterior ecuatoriana dio un viraje, ¿no? Cuando asumió José Valencia como canciller, un diplomático de carrera, bien formado en la academia diplomática, que no entró en esos concursos chuecos que hacía el señor Patiño. El Ecuador volvió a poner en su lugar de importancia a los países que tienen importancia, países con los cuales comerciamos, países que son nuestros vecinos o países donde tenemos grandes colonias ecuatorianas. Ha sido difícil, porque 10 años y medio de correísmo más un año o algo así de María Fernanda Espinosa hicieron que la política ecuatoriana exterior se torciera, estuviera muy torcida. Y como dice el viejo poema gaucho, pues un árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Es difícil, fue difícil enderezar las ramas, y creo que el trabajo que están haciendo ahora en la Cancillería es muy válido. Y yo creo que a pesar de que el presidente Moreno suele pecar en muchos temas de indecisión, sobre todo en materia económica, pero la decisión de denunciar el Tratado de UNASUR, de enviar el proyecto a la Asamblea y de sacar al Ecuador de UNASUR es algo que debió haberse hecho hace largo tiempo, pero más vale tarde que nunca. Ya era hora de que el Ecuador salga y así deje morir a UNASUR, que en realidad nunca debió haber nacido. Son las expresiones de Jorge Ortiz, periodista, analista político y de temas internacionales. Jorge, queremos agradecerle por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.